Mucha confianza es lo que se tiene en la ciudadanía boliviana para lograr un resultado positivo por parte de la Corte Internacional de Justicia. Bolivia tiene los argumentos suficientes para lograr buenos resultados, argumentos que se van afinando y detallando en las últimas semanas antes del juicio oral. Así es, el tema histórico es fundamental, lo decíamos nosotros, la historia respalda, la historia tiene todos los argumentos que sustentan nuestra demanda ante este tribunal. Lo que nuestro presidente siempre reitera en sus mensajes, ¿no? Estamos con la justicia, estamos con la verdad y también tenemos el respaldo de la razón, ¿no? Los parlamentarios también afirman que los hechos históricos y documentación recolectada son el sustento necesario para ganar este juicio. Bueno, todos. Yo creo que ha sido bien fundamentado, ha sido histórico, con detalles históricos, con los ofrecimientos que ha hecho Chile a lo largo de 100 años de la demanda. Por tanto, creo que hay sustento técnico, sustento histórico, sustento jurídico, sobre todo, que nos permitiría que definitivamente Chile, a partir de este fallo, tiene que asumir esa responsabilidad histórica de superar este conflicto que está latente en América Latina y que Chile tiene que darse cuenta que ya no le puede dar las espaldas. Digamos, propuestas, compromisos asumidos con el Estado boliviano. La documentación que hay de las Naciones Unidas, de los expresidentes, nuestra demanda está basada en eso. Y eso justamente ha hecho que cuando Chile ha interpuesto una acción de incompetencia, ¿no? La Corte Internacional dijo, no, nosotros somos competentes. Y ahí hemos tenido un primer triunfo como bolivianos, y contundentemente. Y esperamos que ahora que se va a revisar de fondo, nos vaya lo mismo que en la primera. Recordemos que Bolivia debe de presentar los alegatos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya este próximo 19 de marzo y lo hará por 3 días. Posteriormente a ello será el turno de Chile. Luego solo quedará esperar los resultados de la Corte Internacional, que pueda hacerse, según los conocimientos de los expertos, hasta finales de esta gestión. Un panorama que vamos a comenzar a analizar con Andrés Guzmán, analista en temas internacionales. Y vamos a partir precisamente del último apunte de la nota que les presentamos, el inicio de la fase de alegatos. Andrés, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo, gracias por la invitación. 19 de marzo, inicio de la fase de alegatos. Para que la gente conozca y se involucre en lo que va a pasar en poco tiempo, ¿en qué consiste esta fase de alegatos? Bueno, es cuando los abogados de las partes defienden oralmente los argumentos frente a los jueces de la Corte, ¿no? Generalmente inicia la gente, que es el máximo responsable del equipo, hace la introducción y de ahí los abogados se reparten las partes que tiene la argumentación de cada país. Bolivia va a iniciar el lunes y martes primero, después miércoles hay un receso, y jueves y viernes responde Chile. La próxima semana comienza Bolivia un día, martes hay receso, miércoles responde Chile y ahí termina lo que sería la fase oral, ¿no? Que son básicamente 2 semanas. ¿De qué depende que un país u otro comience la fase de alegatos? En este caso, ¿por qué Bolivia es la que va a presentar primero sus argumentos? Porque Bolivia es el estado demandante, ¿no? Entonces comienza el estado demandante y responde el demandado. De hecho, en la fase preliminar, que fue Chile el que opuso una objeción de incompetencia, fue Chile el que comenzó, porque ellos eran los que estaban planteando la incompetencia. Ahora es Bolivia el que comienza, porque Bolivia es el que está planteando que existe esta obligación de negociar un acceso soberano al mar. ¿Hay algún tiempo que determina la Corte para las intervenciones de las partes? ¿Tiempo de X cantidad de minutos o es libre el desarrollo de la fundamentación de cada país? No, claro, hay un tiempo. Bueno, es casi todo el día, ¿no? En realidad es un periodo en la mañana alrededor de unas 2 horas y en la tarde otras 2 a 3 horas, me parece. Y en ese tiempo tienen que resumir todo lo que tengan que decir, ¿no? Son 2 días, entonces realmente hay mucho tiempo para explayarse y además hay una interacción porque los jueces pueden preguntar durante los alegatos, como ocurrió en la fase preliminar, ¿no? Hubo preguntas de parte de los jueces a las partes. Esta fase es complementaria a una anterior en la que se entregó documentación de fundamentación de la posición de cada uno de los países. Claro,
todos los procesos se dividen en la fase escrita y la fase oral, ¿no? Entonces ya hemos terminado la fase escrita, donde cada parte ha entregado 2 documentos, ¿no? Primero Bolivia, la memoria. Ahí hubo una interrupción porque Chile presentó una objeción de competencia. La Corte decidió que sí tenía la competencia y se volvió al proceso. Chile presentó su contramemoria, luego Bolivia la réplica y finalmente Chile la dúplica. Entonces con eso se terminó la fase escrita y ahora comienza la fase oral, que es más corta, son 2 semanas, y después de la fase oral viene una deliberación a puerta cerrada entre los jueces que revisan todo el proceso, todos los documentos y finalmente emiten su fallo, que es obligatorio e inapelable. Estamos entonces ante la última etapa del proceso, última etapa en el sentido de la comparecencia de ambas partes. No es un dato menor, estamos ya a poco tiempo de conocer el fallo. Sí, ya estamos en lo último. Esta es la última intervención que van a tener las partes, ¿no? Los alegatos orales, y luego, como dije, son los jueces los que van a deliberar y van a decidir qué es lo que corresponde en este caso. ¿Esos jueces pueden hacer alguna consulta por escrito de manera complementaria a lo que se diga en la fase de alegatos, o ya no se recibe ningún argumento de las partes? Claro. Se hace preguntas y estas generalmente son respondidas por escrito cuando existen, ¿no? Puede ser que no haya ninguna pregunta, pero generalmente hay alguna pregunta. Se responde y ahí ya es lo último verdaderamente que se hace, ¿no? Y ya le corresponde a la Corte determinar el fallo. En cuanto al ambiente que se registra sobre este tema en Chile y en Bolivia, desde luego ninguno de los dos va a esperar un fallo en contra, pero se advierte cierto optimismo tal vez excesivo en ambos países. Sebastián Piñera decía hace 5 días, vamos a ganar. En nuestro país las autoridades han formulado frases similares. ¿Es el camino de optimismo el que debería guiarnos a los bolivianos o el de una moderación? Bueno, sí, creo que hay que estar optimistas porque yo mismo también creo que vamos a lograr un resultado favorable, pero como dice, ¿no?, la frase, no hay que cantar victoria antes de tiempo y es algo cierto, ¿no? Porque en política el tema es decir que estamos confiados y que todo está bien, pero puede ser que no, ¿no? Y en el caso de Chile es más llamativo porque el mismo presidente Piñera fue quien recibió el fallo con el Perú, que no les fue muy bien, y tenía la misma actitud, ¿no? Él también decía vamos a ganar y no hay ningún problema, pero ya vimos al final que no fue como él pensaba. Y ahora se repite la historia, ¿no? Quizás, y es muy probable que la Corte le dé la razón a Bolivia. Recordando a la gente en qué puede derivar este proceso, ya sea un fallo a favor de una o de otra instancia, ¿qué es lo que se va a conocer como resultado en el fallo final de la Corte? Sí, eso es muy importante decirlo y realmente concientizar, creo, a la gente, porque existe una cierta expectativa en algunos sectores de que, bueno, ganamos y ya tenemos mar, ¿no? Y eso no es cierto. Y preparamos mochilas para ir a Arica. Sí, ya, y no es esa la situación. La toalla y la malla. Pero no, claramente lo máximo que vamos a obtener es una negociación, ¿no? Y ahí va a depender de Bolivia, ¿no? Entonces, lo importante también es prepararse para la negociación, que va a ser lo más importante, ¿no? Y algo muy difícil y complejo de lograr porque concurren sentimientos nacionalistas y sentimientos muy profundos también de parte de Bolivia, porque involucra la misma identidad del pueblo boliviano, ¿no? La autoestima que está inmersa en lo que es el tema marítimo. Entonces es un asunto sumamente complejo que tiene connotaciones económicas, políticas, históricas, que hay que manejarlo muy bien, ¿no? Y por eso es importante prepararse y tener una estrategia de negociación para encarar lo que vaya a venir de la mejor forma, ¿no? Para ello también necesitamos apoyos internacionales, hay que hacer un lobby diplomático frente a los países que pueden influir y también discutir el tema dentro de Bolivia, ¿no? Creo que ya lo habíamos dicho alguna vez acá, es importante socializar el tema para que podamos llegar con un cierto consenso respecto a qué queremos los bolivianos, qué entendemos por acceso soberano y lo más importante, qué estaríamos dispuestos a dar
para esta negociación, porque de eso se trata, ¿no? Dar para obtener, y eso es algo que creo que no se ha hecho, ¿no? Entonces es importante trabajar en eso y ver la mejor forma de encarar lo que va a venir. De manera sintética, ¿qué podría esperar Bolivia en el mejor de los casos? Que la Corte Internacional diga, 2 puntos, Chile tiene una obligación de negociar con Bolivia una salida útil, propia y soberana al Océano Pacífico. Algo así podría ser el contenido o el espíritu del fallo en el mejor de los casos. Ojalá sea así para Bolivia. Exacto, eso es básicamente lo que podríamos esperar en el mejor de los casos, porque eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Una negociación de buena fe para obtener un acceso soberano al mar. Ahora puede ser que la Corte falle con algo intermedio, ¿no? Que diga, por ejemplo, que sí existe la obligación de negociar, pero que no incluya la palabra soberanía, ¿no? Que diga un acceso al mar. Y ahí la cosa se pondría un poco más difícil, obviamente. O puede ser el otro caso, ¿no? Que diga que no existe la obligación de negociar, que incluso sería un fallo favorable a Chile, y en ese caso habría realmente un golpe muy duro para nuestras pretensiones, ¿no? Entonces, y ahí sí no habría otra instancia a la que recurrir en materia de justicia internacional. Bueno, no sé si podríamos cerrar todas las puertas, porque este tema lleva más de 100 años, son 138 años que estamos en esta lucha, y ya hemos tenido alguna vez un tropezón de estos, que bueno, en la Liga de las Naciones Bolivia acudió y nuestra demanda resultó inadmisible. Pero aquí estamos, seguimos con el caso, estamos todavía reclamando el tema, y no creo que por un fallo desfavorable el tema vaya a morir. Bolivia va a continuar, ¿no? Y de hecho sería importante anunciar desde ya que así va a ser, ¿no? Creo que las mismas autoridades chilenas están conscientes de ello. Hoy, o me parece que ayer, el embajador Gabriel Gaspar, justamente dijo eso, ¿no? Que nadie cree que Bolivia va a dejar de reclamar este tema, por más de que el fallo sea desfavorable a Bolivia. Ahora, algunos sectores duros dentro del gobierno y dentro de otros sectores de la sociedad de Chile han indicado que incluso si el fallo fuera favorable a Bolivia, en los términos que estamos comentando, Chile simplemente podría decidir de forma soberana no acatar ese fallo y no negociar con Bolivia. ¿Es posible o viable esta posibilidad? En realidad no, porque si la Corte dice que existe esta obligación de negociar, hay una obligación jurídica de cumplir, ¿no? Porque todos los países de las Naciones Unidas están obligados a cumplir las determinaciones de la Corte Internacional de Justicia. Chile ha firmado la Carta de las Naciones Unidas y por tanto está obligado a cumplir lo que dictamina esa Corte. ¿Pero hay alguna norma o algún mecanismo coercitivo que determine que Chile efectivamente negocie con Bolivia? Se supone que sí, ¿no? De hecho, el Consejo de Seguridad es el ente encargado de velar por el cumplimiento de los fallos de la Corte, ¿no? Y de hecho hay algunos mecanismos de sanción frente a los países que incumplan. Ahora han habido casos de países que no han cumplido y no pasó nada, pero de todas formas, si Chile no cumpliera el fallo, o en la negociación actuara de mala fe y no llegara realmente a lo que se espera, ¿no? Que es negociar, entonces en ese caso habrían consecuencias jurídicas. Bolivia podría volver a reclamar a la Corte o incluso acudir al Consejo de Seguridad, ¿no? Ese sería un escenario complicado, pero efectivamente existe, y las obligaciones jurídicas tienen que ser cumplidas. ¿Ha sido una ventaja para Bolivia mantener el equipo jurídico desde el inicio del proceso hasta el presente, a diferencia de Chile, que ha tenido algunos ajustes, o no es un elemento para valorar? No, claro que sí. Creo que ha sido uno de los elementos que nos ha dado mayor seriedad y continuidad, porque Chile ha cambiado sus agentes, ¿no? Han tenido 3 agentes en total en todo el proceso. Ha renunciado el encargado de la parte comunicacional, Ascanio Carvalho, y ha renunciado también el encargado, el embajador itinerante, que es Gabriel Gaspar, que ha dicho que va a trabajar hasta el último día del gobierno de Bachelet. Entonces vemos que han habido varias bajas en el equipo de Chile y varios cambios, ¿no? Pero eso también se ha dado porque el proceso ha sido, digamos que desfavorable en cierto momento para ellos, ¿no? En la fase preliminar ha habido
una decisión claramente favorable a Bolivia, y eso ha hecho que en cierta manera los cuadros dentro de Chile retrocedan. Pero bueno, ahora la cosa se va a definir en la Corte. Son los equipos que ahora están ahí conformados, y Chile tiene un equipo muy capacitado, de alto nivel. Entonces también hay que tener respeto, ¿no?, por el adversario. Aunque en el caso de Bolivia se ha reducido notablemente el trabajo de Carlos Mesa, y me imagino que no ha sido precisamente porque no existan argumentos que difundir a nivel internacional. Es cierto, se ha alejado un poco a Carlos Mesa del equipo, pero bueno, él en esta parte en realidad no tiene mucho que hacer, porque los que tienen que defender a Bolivia son el agente y el equipo jurídico, ¿no?, los abogados que nos van a representar. El vocero, que era Carlos Mesa, o que es, mejor dicho, no participa directamente en la Corte. Claro, hubiese servido quizás para responder a los medios de comunicación las preguntas que puedan surgir ahí, pero no sé hasta qué punto ni siquiera si va a asistir, ¿no?, o va a estar ahí Carlos Mesa. De hecho, no participó, explicaron que no correspondía en la reunión del fin de semana con todo el equipo boliviano que participa en el proceso. Así es, se ha llevado esta última parte, que es en términos jurídicos, y no se ha recurrido a la sapiencia de Carlos Mesa, porque finalmente él también puede aportar, porque es historiador y conoce en profundidad el caso, cosa que no todos, ¿no?, son expertos en el tema marítimo. Seguro que sí. En el otro extremo, ¿aportar algo la designación como coagente de Sacha Llorenti? No creo que mucho, ¿no?, porque el perfil que tiene Sacha Llorenti es más bien otro, ¿no? Es un perfil político muy alejado de estos temas, pero bueno, la decisión seguramente tiene que ver con la política, con lo que es lo que está buscando el gobierno. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver también si va a intervenir frente a los jueces, lo cual, bueno, naturalmente que va a ser dentro de un esquema ya preconcebido, ¿no? O sea, es simplemente una actuación en la que se lee, ¿no? No es que se interviene espontáneamente, sino que ya son discursos hechos, ¿no? Ya para acabar, Andrés, ¿valora la Corte de La Haya en la fase de los alegatos orales la contundencia de los argumentos, la convicción en la presentación de las ideas, o se ata más bien a la letra muerta de los discursos o de los documentos? Claro, la Corte falla en derecho, ¿no? Eso quiere decir que se atiene a los argumentos jurídicos. No van a valer cualquier politización del asunto, ¿no?, ni no sé, comentarios que puedan haber de índole no jurídica, ¿no? La Corte solo se tiene que basar en la parte jurídica. Entonces se supone que es así, ¿no?, que los jueces no ven otra connotación o algún elemento que pueda ensuciar, si se quiere, el caso, ¿no? Se tienen que basar en derecho. Y tu último comentario, ¿con qué actitud deberíamos presenciar y esperar el fallo de la Corte posiblemente a finales de año los bolivianos? Dejando un poco de lado nuestro corazón, que está desde luego marcado por nuestro legítimo derecho de volver al mar. Sí, bueno, con el optimismo que cabe, ¿no?, dentro de todo, con la esperanza, pero también con la humildad que creo que nos caracteriza a los bolivianos. Y de hecho así es como se ha presentado el caso, ¿no?, en la Corte. Cuando el agente de Bolivia, Rodríguez Belcé, presentó el caso, dijo: no somos un pueblo humilde que ha concurrido al mar durante miles de años. Las civilizaciones quechuas y aymaras han concurrido al mar, y después vinieron las guerras que nos separaron y que nos dividieron y nos alejaron del mar, ¿no? Eso son verdades indiscutibles, ¿no?, que tenemos que conocerlas, que tenemos que valorarlas, y siempre dentro de lo que es la humildad, dentro de lo que nos interesa mostrar, ¿no? Bolivia tiene que también mostrarse como un país conciliador, que quiere verdaderamente resolver este problema pacíficamente y de manera negociada, y no
introducir elementos políticos ni generar cierta confrontación, ¿no? Ahora es el momento de bajar los ánimos y ojalá que las autoridades así lo entiendan para realmente obtener lo que estamos buscando, ¿no? Porque de eso se trata. Nuestra demanda tiene un espíritu conciliador y es así como también tenemos que manejarlo en la parte política. Se ha estimado la finalización del juicio con el fallo correspondiente para noviembre o diciembre de este año. ¿La Corte tiene un plazo fatal o puede tomarse el tiempo que considere para dar a conocer la resolución sobre el tema? Sí, la Corte decide, no es a discreción de los jueces cuál va a ser el plazo exactamente, porque justamente en el caso entre Chile y Perú, el fallo que se esperaba en alrededor de 6 meses, al final salió en 1 año, ¿no? En mucho más del tiempo esperado. Pero claro, en ese momento justamente ocurrió que Bolivia presentó su demanda, ¿no? Entonces quizás eso incluso fue un elemento que demoró la decisión de los jueces, porque estaban decidiendo sobre un territorio, la delimitación marítima entre Chile y Perú, que es justamente el territorio por el cual podría resolverse el tema de Bolivia, ¿no? Entonces me imagino que los jueces también consideraron en su momento la demanda que presentó Bolivia justo cuando ya tenían que resolver el caso entre Chile y Perú. Y además hubo elecciones en Chile en ese momento, entonces todo hizo que se demore. Y también puede ocurrir, ¿no? En el caso de Chile y Bolivia, que se retrasa un poco más y que tengamos el fallo después, ¿no? Ya en el 2019. Entonces eso cambiaría mucho las cosas en los tiempos políticos, ¿no? Que también va a ser un periodo próximo a las próximas elecciones en Bolivia. Exactamente. Ahí la tienen difícil los jueces de La Haya. Así es. Gracias Andrés Guzmán, analista en temas internacionales, por la valoración y por la didáctica en la explicación de lo que queda por delante en el juicio de La Haya. Tu despedida, por favor. Muchas gracias, Juan Pablo, un gusto y bueno, esperando con esperanza, ¿no? de que se venga. Esa es la actitud que tenemos.